Bienvenidos todos a este video del equipo 1. El tema a continuación es la valoración de la prueba en materia civil, con los subtemas, los contextos, contexto de hechos, contextos reglados, los contextos generales y los elementos de justificabilidad. La valoración de la prueba en materia civil, los contextos. En el contexto general, la prueba en materia jurídica es de suma importancia para el desarrollo del derecho, ya que no existe proceso judicial que no depende estrictamente de la prueba, ni mucho menos una sentencia que establezca el derecho de las partes que no se sustente en prueba conocida y debatida dentro del proceso, porque no puede existir una sentencia en materia penal o civil que no fundamente sus considerados en lo que es objetivamente veraz y a todas luces capaz de convencer sobre la inocencia o responsabilidad de un acusado, o bien que el actor acreditó sus pretensiones. Entonces, sin la prueba, el juez no podría tener un contacto con la realidad extraprocesal y por ello, la forma inmediata de comprobar que la persona a la cual se le acusa de haber cometido un hecho punible es culpable o inocente, en tratándose de derecho penal, solamente se puede llegar a esta conclusión agotando todos los medios de la prueba legales. Contextos generales. Es necesario establecer un concepto de la prueba y para ello debemos recurrir a su sentido etimológico, pues la palabra prueba deriva del término latín probatio o probationis, que a su vez procede del vocablo probus, que significa bueno. Por tanto, lo que resulta probado es bueno y se ajusta a la realidad, de lo que se infiere que probar consiste en verificar o demostrar la autenticidad de una cosa. Objetivo. Se considera prueba al medio que sirve para llevar al juez al conocimiento de los hechos, definiéndose la prueba como el instrumento o medio que se utiliza para lograr la certeza judicial. Luego entonces la prueba abarcaría todas las actividades relativas a la búsqueda y obtención de la fuente de la prueba, así como la práctica de los diferentes medios de prueba a través de los cuales las fuentes de las mismas se introducen en el proceso. Subjetivo. Este caso se equipara la prueba al resultado que se obtiene de la misma. Dicho de otro modo, el convencimiento o grabado de convicción que se produce en la mente del juez. La prueba es el hecho mismo de la convicción judicial o del resultado de la actividad probatoria. Existen diversas clasificaciones de instrumentos probatorios, pero solamente haremos referencia a las que se consideran con más trascendencia, entre las que se destaca aquella en la que se dividen los medios de prueba en directos e indirectos. En los directos se produce la percepción directa del juzgador de los hechos que se pretende demostrar, como ocurre en la relación con la llamada inspección judicial. Y en los indirectos existe la reproducción de hechos anteriores a cargo de terceros, como la declaración de testigos y dictámenes judiciales. Una segunda clasificación se refiere a aquellos medios de prueba que se establecen con anterioridad al proceso, que son las llamadas pruebas preconstituidas, y aquellas otras que deben desarrollarse dentro del mismo proceso, que son las pruebas por constituir.
Normalmente, las preconstituidas constan en documentos redactados previamente al proceso, pero que se presentan en el mismo. Si bien pueden presentarse con anterioridad, como ocurre cuando se encuentran enfermos de gravedad, y entonces se le denominan pruebas adelantadas. Finalmente, debemos hacer algunas reflexiones previas sobre la apreciación de las pruebas por parte del juzgador. Este es el aspecto más delicado y con el cual culmina el procedimiento probatorio, ya que implica el análisis del tribunal sobre los medios de convicción que las partes y en ocasiones el mismo juez ha tramitado para demostrar la existencia y la veracidad de los hechos controvertidos. Elementos. Las personas se valen de sus percepciones para acceder a los acontecimientos que las rodean. Consideramos que los hechos constituyen eventos que acaecen en la realidad, que pueden ser captados por medio del conocimiento sensible. Los hechos externos y los internos, los que únicamente pueden constatarse a través de factores perceptibles. Los primeros se presentan por intermedio de eventos producidos en el mundo real, como por ejemplo los rastros dejados por una inundación. Algo similar pasa con los hechos internos, ya que estimamos que el conocimiento de estos se puede obtener a través de antecedentes formales. Como sostuvo Betham, los hechos psicológicos que se hallan ocultos en el interior del hombre únicamente pueden probarse por hechos físicos. Un ejemplo lo podemos encontrar en el artículo 1564 INS tercero CC, que establece una regla de hermenéutica de los contratos conforme a la cual la intención de las partes puede determinarse por virtud de la implicación práctica de las cláusulas que hayan hecho los contratantes. Lo mismo pasa con los sucesos presentes y pasados, que requieren de antecedentes empíricos para tomar contacto con ellos. Los hechos del presente se conocen por la propia experiencia del sujeto cognoscente, quien se enfrenta con ellos y los aprende en forma inmediata, como ocurre con el contacto directo con las huellas que va dejando una inundación en curso. El conocimiento de los acontecimientos pretéritos, al no poder ser alcanzado por la experiencia sensible actual, requiere de signos de lo pasado, que han quedado en el presente y que permite el acceso a ellos. Un ejemplo lo hallamos en los acuerdos adoptados tiempo atrás por las partes y que actualmente pueden constatarse en las cláusulas consignadas en una escritura pública. Como cuestión de orden general, podemos decir que el esquema básico de estos elementos no se ha visto alterado por los avances científicos y tecnológicos del último tiempo, lo que, por el contrario, han aplicado el elenco de estos datos empíricos que circulan en la realidad. Así lo vemos con el llamado documento electrónico, que no es más que un elemento del mundo sensible que registra hechos, caracterizado no por estar ausente de este mundo, sino por estar incorporado a él a través de una serie de impulsos eléctricos y de otra índole que permite almacenar y transmitir información sobre un sinnúmero de sucesos. Ahora
Si bien es cierto que la información de los documentos electrónicos es más difícil de percibir en la humanidad, pues requiere de la ayuda de aparatos y programas computacionales idóneos para la lectura de los datos. No por ello pierden su condición de materiales existentes en la realidad de las cosas que se encuentran al alcance de los sentidos de las personas. Mas, sin embargo, como bien se mencionaba, la prueba puede concebirse desde algunos diversos. Puede considerarse como una actividad lógica y material orientada en el mismo sentido de la realidad que se trata de averiguar. Esto es, como operación y esfuerzo amparados en una verdad. Es la prueba fin, pero también puede valorarse como el conjunto particular de recursos que pueden utilizarse para obtener aquella demostración. Es la prueba medio. Aquí interesa la prueba como medio. En referencia a los documentos, podemos clasificar como públicos y privados. Los primeros refiere el artículo 1216, concibiéndoles como los autorizados por un notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley. En esta puede distinguirse dos tipos de documentos que son medio de prueba idóneo: las escrituras públicas y las actas. Las primeras son la forma en que se consigan los negocios jurídicos, teniendo tal carácter así la matriz como las copias de la misma. Las actas son documentos en que se autentican hechos y circunstancias que el notario presencia o que él consta directamente. Junto a estos dos tipos hay que mencionar los testimonios notariales, comprensivos de una variedad de gamas de autorizaciones respecto o en relación con copias de documentos, que no sean matrices autorizadas por el notario o sus antecesores. El documento público, así concebido, tiene relieve por su valor como medio de prueba. Según el artículo 1218 CC, los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, el hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este. Y añade su segundo párrafo que también harán prueba contra los contratantes y sus causa habitantes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros. Respecto a los documentos privados, se llaman así a los formados por los particulares, caracterizándose porque no intervienen en su redacción sino los propios interesados. Su importancia es enorme, pues sin prejuicio de las difusiones del documento público, el privado es frecuentemente usado por los particulares. Y esto sería todo por nosotros el día de hoy. Esperamos que este video haya sido de su agrado y hayan podido entender un poco más acerca del tema de la valoración de la prueba en materia civil. Les agradece el equipo 1 y esperamos que tenga un buen día. A continuación, las conclusiones que dará mi compañero Ariel al respecto. Gracias.